Con relación eh, a las demandas, eh, hay alguna cuestión simplemente ya de paso para enunciar. No tenemos problemas con la autoridad ante quien se dirige la demanda, asumo síntesis, los nombres o generales, los generales de ley, obviamente, del presentante, el demandante, la individualización de la persona demandada, el tipo de proceso y de acción, de pretensión que ya hacemos, que decíamos en esa primera parte, en la introducción, ¿sí? Luego de haberse identificado a nuestro cliente, porque es él quien se presenta ante el juez, no nosotros. Nosotros patrocinamos, salvo que tengamos un poder, pero es él quien se presenta y dirá: yo, Mauricio Díaz Cansa de Cuarce, mayor de edad, con carnet de identidad, etcétera, etcétera, ante usted con respeto expongo y pido. Y les decía, hay que aprovechar ciertas circunstancias en los escritos, ¿sí? Que era la suma, esta introducción donde uno ingresa, dice, en la vía ordinaria, ya estoy poniendo la juez, en proceso ordinario, en la suma yo coloqué simplemente, ¿no? Demanda usucapio en quinquenal, ¿sí? En este apartado puedo ser muy amplio de acuerdo a la naturaleza, además de la pretensión que está en juego, pero tengo que aprovechar estos espacios para ir incidiendo, ¿no es cierto?, sobre el juez, o sea, colocando qué es lo que estoy haciendo. Sí, en la vía ordinaria, si queremos al amparo del artículo 400 tantos, interpongo proceso, sí, de usucapión, pero ahí ya voy a individualizar. El terreno ubicado en tal, demanda que la dirijo contra. Ah, muy bien. O aparte, la demanda se la dirige, sí, se la interpone contra el señor fulano, 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 tal. ¿Quién? Ah, ojo, yo tendré que acreditar eso. ¿Quién figura en la Oficina de Derechos Reales, no es cierto?, como propietario del inmueble al que yo me refiero. Sí, con lo que queda acreditada, yo creo de obtener un certificado de derechos reales, indudablemente, ¿no es cierto?, para acreditar que esa es la persona, sí, o el certificado, el folio, etcétera, que esa es la persona o las personas, en su caso, que al figurar como propietarias, al estar registrados sus derechos en la oficina registral, pues están legitimados. Paso importante, ¿no es cierto? O sea, ya estoy individualizando a alguien sobre ese terreno. Pero venía la segunda parte, que ya a partir de ahora, o sea, ya conociendo en el contexto general de esta norma que estamos analizando, que nos, pues por casualidad no tenemos nada que ver, porque es así como nos llegan a nuestros clientes, no van a llegar exclusivamente para pedirnos, qué sé yo, que hagamos un proceso de divorcio que sabemos hacer, ¿no es cierto? ¿No? Nos pueden sorprender con una serie de cuestiones. Los puntos que señala entre los requisitos de la demanda no constituyen, ¿sabe qué?, un relleno, si queremos, de un articulado por parte del legislador. Esto va más atrás, más allá a la doctrina, ¿sí?, y a los elementos propios que hacen a lo que es el proceso judicial. ¿Cómo debe establecerse, no es cierto?, y para saber cómo se va a iniciar? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la pretensión procesal? ¿Sí? Es la materia, decíamos, alrededor de la cual se inicia, prosigue y concluye el proceso. Y ese inicio se da en esta demanda. ¿Y cuál es la deficiencia que hemos tenido en nuestros trabajos anteriores? Que no hacemos una relación primero de hechos, o sea, que es a lo que se refiere la norma, la relación precisa de hechos, es decir, de los antecedentes, ¿sí? En los que hay que jugar no solamente esto sucedió así, o sea, la relación de hechos, señor juez, punto, paso a exponer, sí, en primer lugar, los hechos en que se funda la presente demanda. Yo les aconsejo que, o sea, con esta historia ahora del borde y demás,
cuestiones que nos permite la computadora y que ustedes manejan muy bien, numerar primero, ¿sí? O sea, el juez, o sea, esa es una sugerencia, no es una imposición. Cada quien sabrá hacer. Hay que, si hago una relación, un párrafo enorme, largo, va a ser pesado para el juez o para el tercero que lea eso. Hay que tratar de hacer párrafos cortos, objetivos de cada cuestión que se trate. Y si posible, numerarlos, numérenlos. Porque eso está permitiendo que el destinatario del memorial, que ya hemos dicho, el destinatario es el juez, porque es a él a quien me estoy dirigiendo al principio, ¿no es cierto? Y a quien estoy pidiendo al final que declare probada la demanda. Que el destinatario tenga una relación clara, concreta, precisa de esos hechos. Pero ¿qué hechos tengo que hacer? Ya conocemos ahora la norma en todo su contexto, con el trabajo que han hecho de la jurisprudencia, ¿no es cierto? Y entonces resultará más fácil. Ya les he indicado que lo correcto, lo lógico, es hacer una relación cronológica. En esto, creo que también mencionamos, de alguna manera el abogado y el juez cuando dicta una sentencia actúan de una manera como el historiador, ¿no? Es decir, se remonta a los hechos más antiguos hasta llegar a la conclusión, o sea, a los más nuevos, ¿no es cierto? Más allá de otras tácticas que podrán utilizarse según la naturaleza del proceso, que en medio de los argumentos pueden incluirse otros que tienen mayor peso según la naturaleza. O sea, aquí tenemos 5 elementos que puedan tener mayor prevalencia con relación a otros. Pero en todo caso es eso. Señor juez, primero, ¿no? Conforme se acredita por ¿qué documentos le voy a decir por el testimonio número, o sea, correspondiente a la escritura pública número tantos, otorgada qué sé yo, en el 5 de enero del 2000, no, del 2000, sí, del 2015, ante el notario, la notaria fulana de tal, sí. El señor fulano de tal me transfirió en calidad de venta ese inmueble, punto, estoy viendo, según, ¿qué ha pasado después? Esa compra, yo le voy a decir al juez, voy a empezar a jugar, ¿no es cierto?, con aquellos elementos que los voy a tener que probar, porque todo hecho que se afirma debe ser objeto de prueba, y todo hecho también que se niega también tendrá que ser objeto de prueba. Entonces, ¿qué nos decía la norma la anterior vez? Ya veíamos, ¿no es cierto?, he comprado de buena fe de esa persona, ¿sí? Y tal es así, señor juez, que es registrado mi derecho propietario, ¿no es cierto?, bajo la matrícula número tantos, tal como se establece por el folio real que adjunto al presente. Tercero, punto esencial, otro punto, o sea, ya he hablado yo del justo título, del registro en derechos reales, ¿sí? La buena fe, con quien jurado voy a demostrarle además el transcurso del plazo y la historia. A partir de la inscripción del registro del título en derechos reales, que se produjo en el mes de marzo, que se dio el 13 de marzo del 2017, 10 días después de la compra, ¿no es cierto? He ingresado en pacífica posesión y he estado poseyendo de esa manera, de buena fe y sin perturbaciones de ninguna naturaleza, el lote de terreno. Hasta que en fecha tantos, o sea, últimamente, el señor fulano de tal alega tener derecho propietario. Estoy contándole primero una historia al juez, qué es lo que está sucediendo. Ya puedo ir incorporando en esas partes y es aconsejable haciendo relación, ¿sí? Que después va a ser ampliada con la fundamentación, o sea, del derecho, porque no es simplemente luego cuando en los fundamentos de derecho amparo mi presente demanda en el artículo 134, 135 del Código Civil y pido se la declare probada. No. El abogado cuando argumenta, se argumentan los hechos y el derecho y se puede ir cruzando y adquiriendo, ¿sí? Ese título de propiedad tenía la fuerza y el valor probatorio de tal cuestión. Acredita que, estoy diciendo al juez, en el contexto del artículo 135, 34, este título, o sea, el documento que aparejo, constituye el título, ¿no es cierto? Luego, la posesión, etcétera, y lo que nos ha perjudicado.
Habrá una especie de conclusión en esa parte de la relación de los hechos, como se advertirá, señor juez, y como se demostrará dentro por la prueba que acompaño y por la que se producirá en el proceso. Se ha operado, ese es otro punto, ha operado la usucapión quinquenal a mi favor, ¿sí? Toda vez que en ese periodo de los 5, 6, 7, 8 años, jamás he sido perturbado por nadie en esa posesión, y mucho menos por la persona contra quien dirijo la demanda, etcétera, 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 ¿sí? Porque lo que tengo que hacer es probar aquello. En ese contexto demando que se procure o sea, se declare la usucapión sobre este terreno, etc. Luego pasaremos a los fundamentos de orden jurídico, ¿no es cierto? La pretensión deducida, o sea, de la que se deduce en la parte, o sea, de la que deriva de los hechos enunciados anteriormente, ¿no es cierto? Se encuentra, señor juez, sustentada en el artículo 100 del Código Procesal, 134, 135, ya me he olvidado. Por ahí alguien me hace la corrección de la 34, doctor, creo. 134, gracias, Al. ¿No es cierto? Entonces le digo, voy a entrar ya a la parte de fundamentar ahí. Si el señor juez, como joven se acredita por los antecedentes, entonces se ha cumplido la oclusión y tal como indique ¿qué se llama? La cuestión quinquenal, ¿sí? La prescripción o usucapión quinquenal, ¿no es cierto? Toda vez que se han cumplido los requisitos establecidos por el 134 del Código Civil, norma que regula de manera expresa y concreta, ¿sí?, la procedencia y los requisitos de esta figura, de esta forma de adquirir la propiedad, de acuerdo al artículo que se encuentra resguardada también por el artículo tantos del Código Civil, tal como paso a demostrar. Punto aparte. En efecto, de los 5 requisitos exigidos por, y ahí tengo que entrar a fundamentar derecho y extraer cuestiones de derecho. De los requisitos, como se tiene ya enunciado, ¿no es cierto? Efectivamente, uno de los principales requisitos, o sea, uno de los 5 requisitos, la usucapión debe cumplir con los requisitos justo, título, adquisición de buena fe, pies, se han cumplido de esta manera, ¿sí? El justo título se encuentra acreditado por estos clases de documentos. La posesión, indudablemente ha sido imperturbable y será demostrada, porque todavía no tengo con qué demostrar, es demostrada, señor juez, con la prueba documental que me permito aperejear al presente memorial, como resultan ser, qué sé yo, las facturas de luz, de agua, impuestos, etcétera. Además, sí, de que la posesión pacífica queda además acreditada porque he hecho construcciones donde vengo viviendo desde tal fecha, ¿no es cierto? Y de tal manera se da cumplimiento también con el requisito número tanto establecido por el, etc. Desglazamos eso porque es una manera de argumentar, fundamentar. Ya les decía, la argumentación es eso, más allá de meterse en cuestiones, o sea, de ingresar todavía a cuestiones discutidas, o sea, que son mucho más amplias, obviamente, y complejísimas, ¿no es cierto?, de lo que puede ser la argumentación jurídica y de todas las técnicas. Es suficiente por el momento, ¿no es cierto?, es decir, sin perjuicio de que ustedes vayan revisando lo que llevaron en argumentación jurídica, en la materia de argumentación jurídica y en la materia de análisis jurisprudencial, ¿sí? Es importante, ¿sí?, deducir esto, o sea, argumentar, yo les decía varias veces y les repito, argumentar no es otra cosa que, ¿sí?, explicar algo, justificar algo con razones, ¿sí?, dar razones sobre algo para que un tercero, ¿sí?, o sea, que este primero se llama rector, ¿sí?, el autor de la reclamación, para que un tercero se adhiera a las razones que yo doy. En este caso, ese tercero, el destinatario, es el juez, otra vez.
Le estoy explicando al juez y eso lo van a hacer ustedes verbalmente cuando estén en una audiencia, por escrito cuando corresponda presentarse un escrito, o sea, un acto, realizarse un acto procesal por escrito o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, no es necesario. Ahora, pueden complementar en el memorial cosas bien concretas. Al final de ese sentido, o sea, toda vez que al respecto de la usucapión, pueden decir una parte, ¿no es cierto? Porque es importante, o sea, sustentar, pero no transcribir toda la sentencia o todo el auto supremo, sino la parte esencial de un auto supremo, sí, o de una jurisprudencia, de la última jurisprudencia que esté vigente, y decir, al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, en su sala civil primera, sí, a título enunciativo, sí, señalo el auto supremo número tantos, pronunciado en fecha tantos, que en su ratio decidendi, sí, o como jurisprudencia ya del tribunal, ha establecido lo siguiente. Y copio esas dos cuestiones, o sea, que ustedes han visto en varios, hay visto algunos autos supremos que han analizado, dice, el recurso, o sea, la usucapión quinquenal debe cumplir con estos requisitos. En vista de las disposiciones legales citadas, y ahí viene el petitorio, el final donde voy a incluir otra vez, sí, por tercera vez voy a repetirle al juez algo que lo vaya anunciando. He cumplido, señor juez, por los antecedentes y la prueba que ofrezco, etcétera, sí. He dado cumplimiento, sí, he demostrado, o sea, se ha demostrado y se acreditará una vez más con la prueba a producirse dentro del proceso, que ha operado la usucapión quinquenal a mi favor sobre el lote de terreno ubicado en tal lugar, etcétera, etcétera. Pido, como lo han concluido ustedes en sus conclusiones, me parece muy bien, pido respetuosamente se declare probada la demanda y por tanto, ¿no es cierto?, operada la prescripción a favor de mi persona, punto. Pare de contar y luego vendrá un otro sí donde ofreceremos las pruebas. En este caso, ¿qué pruebas podríamos ofrecer? Porque el imperativo, y ahí pasamos ya a otra cuestión, sí, pero hemos dejado bien claro, o sea, enunciando en la suma, ya estoy diciendo al juez de qué quiero conversar con él, si queremos, ¿no es cierto? O sobre qué voy a discutir, porque finalmente cuando hablamos de, de retórica argumentativa, hablamos de una forma de discurso. Por eso es que hablamos también de discutir de una manera. Un discurso es un texto que ustedes han hecho un resumen sobre el auto supremo, es de esa manera han discurrido haciendo un análisis, ¿no es cierto? En este caso seguramente simplemente de relación, en otro podrá ser crítico, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero hay un elemento siempre que está ahí discurriendo uno, ¿sí? ¿Qué es lo que llamamos en términos generales dentro de la retórica, dentro de la argumentación? Hablamos, ¿no es cierto?, del discurso, la discursividad, ¿sí? Los políticos discurrirán políticamente con sus argumentos, los economistas discurrirán económicamente, ¿no es cierto?, con sus y así sucesivamente los periodistas y los futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Queda claro, creo, hasta ahí, ¿no? Ya no hay donde nos podamos equivocar, ¿no? Bien claro el proceso. ¿Cómo debe llenarse esta historia? Porque de ahí depende ya mucho, ¿sí? Además que facilitamos la actividad del juez, facilitamos que la parte contraria responda objetivamente sobre cada uno de los puntos de derecho, o sea, porque tiene que responder sobre eso, sobre los hechos que yo he señalado y sobre la prueba que acompaña. Entonces se va armando una cuestión racional, ¿no? Si no cumple con esos requisitos, el juez el juez o la jueza va a decir, con carácter previo, cumple usted con los requisitos estos, aclare esto y esto. Tiene 3 días. Y esa ya es una desventaja profesional para el profesional abogado. Porque claro, nuestro cliente va a tener que enterarse de eso, pues obviamente, de esa resolución del juez. Y hay jueces que les digo que son unos más suaves, otros más fuertes. O sea, recuérdase al abogado que debe cumplir su calidad de patrocinante con las normas procesales. Y en este sentido aclare lo siguiente, la parte demandante.
Eso es lo primero que va a conocer nuestro cliente, ¿saben? Si hay eso, ya pucha, empieza la desconfianza. Y ese es uno de los riesgos más feos, más desagradables, ¿no es cierto? Porque, caramba, que sí, no, es que este juez es un idiota o esta jueza siempre tiene sus caprichos. Ya el cliente empieza a desconfiar y a hacer el memorial, ¿no? O sea, por eso es que tenemos que practicar para que sean de manera objetiva, no tengamos observaciones, además, que se les digo, pone en cuestionamiento nuestra calidad profesional. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Con la práctica. En el curso vamos a hacer seguramente 2 demandas más o 3, no podemos hacer más. Haremos luego alguna demanda probablemente en proceso extraordinario y otra demanda o un proceso, algunas relaciones en proceso monitorio. Pero no nos da el tiempo para más. Ustedes tienen que ir practicando y viendo la forma. Ayer les recomendé que, por ejemplo, compren un periódico, se llama la Gaceta Judicial. Sale cada martes, sí, cada martes. Y ahí se transcriben, les he dicho, edictos, se transcriben demandas que están dirigidas contra personas que no tienen domicilio conocido, etcétera, etcétera. Pueden ir viendo ese contexto. En el resumen, cuando van a la corte, revisen en los autos supremos, ingresen también, pero empiecen a practicar porque saben que se aprende realmente haciendo. No solo mirando, esta historia había hecho esta tal persona, a ver, ¿cómo puedo hacer si hoy día me siento y quiero saber una demanda, qué sé yo, que ya no sea de usucapión, sino una demanda de mejor derecho propietario? Perfecto, iré al código, consultaré, puedo entrar a la internet, puedo ver jurisprudencia para tener todo el concepto. Claro, puedo ver una demanda en el sistema, sí, 1 o 2 demandas, y después de haber leído eso, decir, caramba, yo me voy a atrever a hacer una demanda como yo quisiera, o sea, porque cada uno tiene que ir desarrollando esa habilidad, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿ya? Pues bien, con la demanda debe acompañarse el artículo 111 es clavado, es muy importante, se acompañará, dice, a la demanda la prueba documental, ¿sí?, relativa a la pretensión, obviamente, porque si acompaña prueba que no es relativa a la pretensión, me van a decir, ¿para qué está? Bueno, es una prueba impertinente y conscientemente inadmisible, ¿no es cierto? Si la parte van a disculpar esto del ojo de su grado. Si la parte no expudiese documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta el contenido y el lugar donde se encuentra y se solicitará su incorporación al proceso. Eso es obvio porque a veces puede estar esta cierta documentación ante el notario, pedir, qué sé yo, que el notario extienda fotocopias legalizadas de determinadas escrituras públicas que se las puede estar presentando en fotocopia, etc. Este es otro de los puntos, o sea, la prueba documental, y luego tenemos otros medios probatorios que ustedes ya los han estudiado, ¿de acuerdo? Y al respecto dice, deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar. En el ejemplo que nos está, o sea, en el caso que nos está sirviendo de guía, entonces tendríamos acompaños en calidad de documentos, creo que ya hemos enunciado, ¿no es cierto?, al principio, el testimonio por el cual uno adquirió, el justo título que yo llamo, los documentos que acrediten que la legitimación de la parte demandada, ¿no es cierto?, las facturas, todo aquel documento que esté en mi poder. Pero además voy a tener ¿cómo voy a demostrar si la buena fe, el transcurso del tiempo, la posesión, etc.? Entonces podremos hacer indudablemente con prueba testifical, que va a ser la primera y la válida. La prueba testifical tendremos que señalar entonces ahí en el contexto de este artículo, expreso, sí, ofrezco en calidad de testigos a las siguientes personas. Y ya estamos haciendo, para que conozca la otra parte, esto se llama lealtad probatoria. Y
tengo que colocar, ¿para qué? La norma me está diciendo, es ¿para qué me está ofreciendo estos testigos? Tengo que decirlo. Antes no se indicaba esto, se ofrecían testigos, o sea, señor juez, ofrezco estos testigos, quienes declararán, ¿sí? O testificarán sobre la posesión pacífica que tengo durante tantos años, que les consta, sí, que efectivamente adquirí e ingresé en posesión en la fecha que tengo indicada en la demanda, ¿sí? Etcétera. Entonces, cositas muy sencillas sobre qué van a hacer los testigos, ¿no es cierto? Tendré que ofrecer, seguramente de acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto? De repente he hecho construcciones ahí. Ah, perfecto, puedo decir que se cite a eh, quizás hubo un arquitecto en la obra, y si no hubo un arquitecto y levanté simplemente esas construcciones con un constructor, un albañil, y no necesariamente con la intervención de un ingeniero constructor y de un arquitecto, podría presentar como testigo, ¿no es cierto?, como prueba un peritaje. Ofrezco como perito, aunque en este caso puede valer o no valer, o ir simplemente a la inspección judicial para que el juez advierta, ¿no es cierto? Habrá que ver los antecedentes en cada caso, y si quiere un perito, le diré, señor juez, ese perito se pronunciará y acreditará que he construido esa vivienda, ¿sí? Que está construida en el lote que pretendo usucapir, tiene ya una antigüedad de más de 7 o 8 años, ¿sí? Ah, perfecto, bueno, vaya, hay alguien, haga eso, nadie va a prohibir. Y le diré, él acreditará también. Y la inspección judicial, señor juez, quiero proponer una inspección para que su autoridad advierta directamente, porque esa es una prueba directa, ¿sí?, que me encuentro, las condiciones de posesión en las que me encuentro sobre lo de cuestión, etcétera, etcétera. Pero eso es punto esencial, ¿sí? Porque la otra parte va a tener que pronunciarse sobre esa prueba, ¿sí?, antes de que sea admitida o, en su caso, incorporada en el proceso, ¿ya? Esta norma esencial, les digo, es válida tanto para el proceso ordinario, para el proceso extraordinario, ¿sí? Eh, porque a partir después de la presentación de la demanda, o sea, empieza el juego. Debo probar aquello que he afirmado en el escrito inicial del proceso. Debo probar los hechos en que se sustenta mi pretensión, etcétera, etcétera. Y si no es así, no pasó absolutamente nada y no se logrará obtener una sentencia favorable, que es la que pretendemos para nuestro cliente. ¿Ya? Después ustedes van a dar lectura a qué sucede con los documentos posteriores o anteriores que pueden ser incorporados, si estaban en poder de la parte, no estaban en poder de la parte. Esas son cuestiones ya de detalle. Y este artículo que les digo que los abogados le tienen terror, porque cuando no se hacen bien las demandas, el 113. El artículo 113 dice: si la demanda no se ajustara a los requisitos señalados en el artículo 110, etcétera, se dispondrá la subsanación de los defectos en el plazo de 3 días. Es decir, bajo apercibimiento, en caso contrario, detenerse por no presentar esa demanda. Eso no quiere decir que uno tendría que volver, si no subsana los errores, tiene que volver a presentar, formular otra demanda y volverla a presentar. ¿Sí? Otra cuestión distinta es: si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Algunos de ustedes, algunos del curso que estamos compartiendo, casi 53 aparentemente, recuerdan que en algunos de los casos que han revisado, que el tribunal hubiese el Tribunal Supremo hubiese casado el auto de vista, disponiendo de que en el contexto de todos los hechos, etcétera, que han sido relacionados, la demanda es improponible o era improponible.
Una demanda improponible, para decirlo en términos bien sencillos y prácticos, ¿no es cierto?, es aquella que no tiene sustento legal, que aquella que pese a avanzar no surtiría efectos jurídicos válidos, ¿sí?, ni para las partes ni frente a terceros, ¿sí? O puede ser por distintas razones. O sea, primero porque puede ser que esa demanda no esté amparada, ¿no es cierto?, por una normativa, ¿sí?, no tenga un sustento, o sea, no exista esa pretensión y se la desestimen. Nadie va a ir a cobrar, por ejemplo, una deuda proveniente de juegos ilícitos, ¿no es cierto?, de actividades ilícitas, en un proceso ordinario. Ese es el ejemplo extremo, ¿no es cierto? Si a alguien se le ocurre mediante locura, ¿no es cierto?, que no es de extrañar también, obviamente el juez tiene la obligación de, al inicio del proceso, de declarar improponible esa demanda porque no tiene un amparo. En el caso de la usucapión quieren dar vueltas. Muy bien, será improponible la usucapión que planteó Juan Pérez o no, como les decía, si no revisaron, es porque alguien que habla y dice, señor, lo demanda a quien le ha extendido el título, o le hizo la transferencia. Además, no habla siquiera del término, sino de la prescripción, confunde la figura con cumplimiento de contrato, con mejor derecho propietario. Entonces, si eso no va encuadrándose en una normativa en la que me amparo con otra, obviamente que va a ser desestimada, es improponible. Si en la demanda dice, señores, tengo, ingresé al inmueble y se deduce de la demanda que esta persona no han transcurrido los 5 años, porque en medio dice él, sí, efectivamente, debo confesar o manifestar que efectivamente entre los años, entre tal y tal fecha, sí, yo estuve en Europa y el terreno estuvo cerrado. Bueno, será proponible o improponible, corrió o interrumpió las prescripciones o no. Bueno, son cosas que se van a ir dando en cada uno de los casos, ¿ya? Con relación a la demanda con pretensión múltiple, cuando se trata de materias iguales, ¿sí?, análogas o conexas, pero aquí es generalmente lo que sucede es que pueden haber varias pretensiones. En la demanda de nulidad de donación que hicieron ustedes, por ejemplo, ahí hay pretensiones múltiples. O sea, la pretensión principal es la nulidad de la, ¿no es cierto?, de la donación. Ligada a esta y como consecuencia de esta necesariamente está la restitución del bien. Y a eso podrían alegarse, qué sé yo, si vieron los insultos, pese a que los insultos dan por otro lado, los daños y perjuicios que alguien pueda demandar como consecuencia de aquello, si es que hubiere. Se dan cuenta, pueden acumularse estas pretensiones. Y eso tiene que ver también con el litis consorcio, otras veces tiene que ver, no siempre, tiene que ver con el litis consorcio, sí, o sea, con la litis consorcio activo, pasivo o mixto que pueda darse dentro del proceso, ¿no es cierto?, del cual pueden deducirse también varias pretensiones que pueden ser unificadas, ¿sí? Les doy un ejemplo del litis consorcio pasivo, en la que existen pretensiones múltiples. Alguien ha sido operado o intervenido en una clínica, ¿no es cierto?, ya, y la operación tuvo problemas de distinta naturaleza, ya no vamos a entrar en el detalle, ¿sí? Pues bien, esa persona podría demandar, si el afectado, el paciente aquel, podría demandar por separado a la clínica, por decirles, alegando que en la clínica existía un virus que fue el causante de la infección, que luego dio lugar a que efectivamente, no sé, se le quitaron los dedos del pie, o qué sé yo, contra el médico, porque el médico hizo estas intervenciones, también contra la auxiliar, la instrumentista, el anestesiólogo, no sé quiénes intervinieron en cada una de sus cuestiones. ¿Podrían hacerse la demanda en forma separada? Sí, claro que podrían hacerse.
Pero lo ideal es de que luego va a haber como consecuencia de excepciones, etcétera, la acumulación que va a derivar en esto, en la acumulación de pretensiones que debería ir desde el principio, ¿no es cierto? Acumulo mis pretensiones contra varias personas, ¿no es cierto? ¿Puede ir contra una? Claro que puede ir contra una. Ya les digo, el típico ejemplo es este de la responsabilidad, o sea, de los daños y perjuicios, ¿no es cierto? Que pueden ser emergentes o solo con consecuencia de la responsabilidad contractual o extracontractual, ¿no es cierto? Ya veremos en el proceso cómo se dan esas situaciones, ¿sí? Eh, ¿Se puede ampliar la demanda? Sí, esos artículos se puede pedir que lean un poquito ustedes. Ampliación puede ser modificada hasta antes de ser contestada. Esos artículos que les voy dando y enunciando los tienen que leer porque cuando hagamos una evaluación vamos a preguntar sobre lo que está referido a esto, pero no requiere mayores comentarios, ¿sí? Salvo que ustedes tuviesen alguna duda y me la planteen. Los efectos de la demanda son efectos procesales que ustedes tienen que leer, sobre todo que tienen importancia más que con la práctica forense, con el conocimiento teórico del proceso. Luego de esto, si se admite la demanda va a correrse en traslado, necesaria e imprescindiblemente, ¿sí? El juez dicta un proveído, una providencia muy sencilla, y dice, se admite la demanda interpuesta por, o qué sé yo, de su capión, etcétera, etcétera. Cítese, sí, por tanto, cítese, sí, y emplácese al señor fulano, a tales personas, ¿no es cierto? Para que se apersonen, ¿sí? En el proceso y asuman su defensa conforme al procedimiento, etcétera. No hay un formato de eso, pero es más o menos la idea, esa la que estoy, ¿sí? La admisión de la demanda y la instrucción de suscitación, ¿sí? Y emplazamiento para que se apersone en el proceso. Sobre ese punto, probablemente cuando veamos el proceso ordinario, ya ingresemos a la admisión propiamente de la demanda, ¿sí? Un proceso ordinario, hemos de volver sobre esta situación, o sea, sobre pues sobre estas dos figuras de citación y emplazamiento que se encuentran previstas en el artículo 117 y siguientes, ¿ya? Que vuelvo a remitirles a ustedes a notificaciones, porque son citaciones, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, les podré preguntar, porque ya no se las voy a explicar yo. Ustedes van a leer, ustedes son quienes me van a explicar a mí. Yo no sé. Ustedes son los que tienen que saber. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, pregunta clave, que les diré entre citación y emplazamiento. ¿Y cuáles son las formas del emplazamiento, etcétera? Que es esencial para el proceso. Esto estamos hablando de actos procesales en general. Y cuando vayamos a ver el proceso ordinario, una vez admitida la demanda, vamos a reiterar, o sea, vamos a ver cuáles son las formas, además de citación con la demanda, ¿sí? Eso lo veremos con los artículos 73 y siguientes, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen, citación personal, citación por cédula, citación por edictos, cuando procede, citación por comisión, ¿sí? Esas son las formas, porque ese es el primer paso, mucho más importante. Ya les decía, el señalamiento del domicilio donde va a ser citada la parte es un aspecto esencial, ¿sí? Porque si se practica la citación con la citación y el emplazamiento, con la demanda en un domicilio que resultaba ser falso, obviamente todo lo hablado va a caerse y va a ser nulo, no va a surtir eficacia de naturaleza
¿ya? Eh, Vamos a ver la forma y contenido. Lo único que quiero acabar ahora, vamos a referirnos al artículo 126 del Código Procesal para ir preparándonos a lo que va a ser la práctica de contestar algo, ¿verdad? Antes vamos a acabar todavía con algunas demandas. Ya vamos a estructurarlas. Yo también les decía, creo que al principio de la clase voy a pedir a la casera que se nos habiliten seguramente en el próximo mes algunos días para que las prácticas las podamos hacer en forma presencial, ¿ya? Pero eso se les va a avisar con la oportunidad necesaria para que también adecuen horarios, etcétera. Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Qué sucede cuando una persona es citada con una demanda? ¿Qué actitudes puede asumir el demandado? Y entre esas actitudes, el artículo 126 nos dice: la parte demandada podrá, conforme a sus intereses, allanarse a la pretensión. Ese es un reconocimiento de que la pretensión del actor, y para el contar, se acaba y ahí se dicta sentencia. Es una confesión de un reconocimiento, ¿sí? Por el que se confiesa que el demandante tiene plenamente justificada su pretensión y que no tiene oposición alguna para eso. ¿Qué se puede dar? Se puede dar, se dará siempre, no se dará siempre. Les voy a dar algunos ejemplos con relación a la nulidad para ver cómo se puede plantear un allanamiento parcial y luego una reconvención. Pero veremos primero las otras formas. Puede, ojo, nadie obliga, nadie está obligado así como nadie está obligado a demandar, nadie está obligado, nadie puede obligar al demandado a que conteste. Soportará las consecuencias de un proceso que se seguirá en rebeldía, ¿sí? Pero más allá, nadie puede obligar. Puede plantear las excepciones previas que están en el artículo subsiguiente, 128, asumir una actitud de mera expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención, como si fuera la misma cuestión. Cada vez que leemos el código me desniego un poco, ¿no? Porque o deducir reconvención, como si fuera la misma alternativa, no. Y deducir, bueno, creo que ya se han cansado, yo también me he cansado un poco. La próxima clase vamos a iniciar por esto. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Porque me interesa que puedan ir diferenciando. Ese es el objeto de la materia, la práctica, no el repetir lo que dice el código. Si quiero darles un ejemplo para un allanamiento, por ejemplo, ¿sí? Van a preparar ustedes para una reconvención. Podemos ver algunas excepciones, también incorporarlas dentro del desarrollo de eso, ¿no es cierto? Explicar qué consiste, por ejemplo, eso de alguien conoce, por ejemplo, porque cuando leemos la ley, yo les digo, siempre hay que ir a ver qué es lo que dice, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, si asumir una actitud de mera expectativa. ¿Conocen? ¿Han revisado eso en el curso antes o no? ¿Cómo puedo asumir en materia civil una actitud de mera expectativa? No sé si contestarles o que ustedes averigüen. 1857. Siempre nos hemos preguntado y siempre nos hemos preocupado en el curso porque yo les decía, cada vez que leamos, obviamente ahora estamos leyendo un artículo que yo suponía que se lo había estudiado en la parte teórica de la materia. No importa, si no se lo hizo antes, lo hacemos ahora. No es cierto, esa es la idea.
No se trata de culpar a nadie de lo que pasó ayer, ¿no? Yo soy responsable de lo que me sucede hoy. Cada uno de ustedes es responsable de su formación diaria. Yo les he dicho, lo que vamos a hacer aquí es aprender. Porque si ya supiesen, obviamente, no estaríamos en esta clase. Para que no quede dudas a quienes les quedó esta historia pendiente, cuando se contesta, o sea, hay asumir una actitud meramente expectativa. Varios de ustedes, chicas y chicos, probablemente algunos o no todos, puedan ser convocados cuando hay un proceso en rebeldía. ¿Sí? Perdón, cuando hay un proceso en el que la citación, ojo, porque eso vamos a diferenciar de cuando hay rebeldía y cuando no la hay. Cuando se hace una citación por edictos, ¿sí? Y no comparece el demandado en el plazo de la citación, los 30 días, el juez debe designar, en este caso, no en los otros que no contestan, solo en este caso que ha habido publicación por edicto y no se apersonó la parte, a un defensor de oficio. Normalmente ese defensor de oficio es un abogado, son los profesionales jóvenes, recién inscritos, que se les designa con para que intervengan como abogados de oficio. La labor fundamental de este abogado, o sea, la función principal de este abogado o abogada, ¿sí? Es tratar por todos los medios de llegar a hacer conocer, averiguar, investigar y hacer conocer al demandado o a los demandados, ¿sí? De la existencia del proceso. ¿Sí? Ese es el primer punto. Pero tampoco puede tener este abogado que ha sido designado de oficio, o la abogada que ha sido designada de oficio, no sabe nada del problema. No sabe qué ha sucedido. Y mal podría contestar, quizás conteste observando algunos puntos de la demanda u otros no, ¿no es cierto? Porque no conozco, ¿cómo voy a contestar si no sé? ¿No es cierto? No me voy a inventar hechos. Entonces, en estos casos, ¿sí? Lo que sucede es que el abogado dice, efectivamente, señor juez, o sea, doy una respuesta de mera expectativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estaré a lo sujeto a las pruebas que se produzcan dentro del proceso y en función de las cuales, ¿no es cierto?, emitiré al final, ¿no es cierto?, del proceso el alegato de conclusiones, si es, o sea, la posición que corresponda a la persona de quien me han encargado asuma la defensa de oficio. ¿Sí? Y entonces eso va a significar que es una cuestión de mera expectativa, porque estoy a ver si pasa esto, ¿sí? Si esta persona demanda a la usucapión para volver, pucha, caramba, nos vamos a volver locos con los usucapión. Es que si no me incorporan cualquier otro ejemplo, ustedes, yo me quedo con los que vamos trabajando para que nos va facilitando. Listo. No interviene, ¿sí? Esa persona. Mejor dicho, no se apersona el demandado. Por eso, esta razón se inició el proceso. En el proceso de nulidad de donación, la donataria no se apersonó. Pues en ese caso no hay defensor de oficio, porque ha sido notificada en un domicilio que sí tenía y estaba plenamente acreditado. No ha habido una notificación por él. En este otro caso, sí, puede darse, porque efectivamente este señor vive en el exterior, etcétera. Tratan de ubicarlo, no lo pueden ubicar, ¿no es cierto? No saben su domicilio, etcétera. Viene el proceso. Y se está pues a la expectativa de la prueba que se produzca. Y esto no quiere decir que el abogado simplemente sea un florero en el proceso, ¿sí? Sino que tiene que tener una actitud positiva, ¿sí? Activa,
Y estará a la expectativa, ¿por qué? Porque tiene que intervenir con la prueba, tendrá que contrainterrogar a los testigos que están ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Que le ha ofrecido la otra parte. Y hay casos que les digo que han salido perdidosos, o sea, en estos casos se ha declarado improbada la demanda y se la ha desestimado. ¿Por qué? Porque la habilidad del profesional joven, ¿sí?, hizo que los testigos se contradigan, no afirmen que efectivamente habían los 5 años, tuvo otras alternativas, etcétera, para cuestionar. Pero hasta ahí va, ¿se da cuenta? No puede hacer más, no puede reconvenir, etcétera, etcétera, tiene ciertas limitaciones. Bueno, veremos la próxima clase, todo lo que es la contestación. Si tienen casos, me los traen para que los podamos ir analizando. Y si tienen preguntas, háganmelas, ¿sí? Porque después no me agrada de que al alumno se queje y dice, no, no he entendido esto, o qué macana, no se le entiende, cuando no han hecho las consultas, las aclaraciones, no han solicitado aclaraciones, etcétera, lo que vaya. Espero que la clase haya sido clara, y si no tenemos preguntas que hacer, entonces ya damos por concluida nuestra clase de hoy, ¿sí? Les agradezco a todos su Recording stopped. presencia y nos vemos el martes. Fue bien, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Está bien, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, chao.